Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Minutos con el PESIS, el podcast del Parque Científico de Innovación Social de Uniminuto. Y en esta primera versión del 2025 nos encontramos con Claudia Gordillo, quien es doctora en sociología y que ha estado realizando una estancia postdoctoral aquí en el Parque Científico de Innovación Social. Y bueno, ya finalizó un año de arduo trabajo y hoy viene a contarnos un poco sobre todo eso que pudo complementar y descubrir en este año. Bienvenida, Claudia, a estos micrófonos y a este espacio del Parque Científico de Innovación Social. Muchas gracias a ustedes por invitarme y muchas gracias también a quien está escuchando. Bueno, Claudia, retomemos un poquito el centro de tu investigación, que básicamente es el impacto de los monocultivos en los cultivos de caña en el Cauca y en el Valle. Cuéntanos un poco cómo se dio ese proceso y bueno, contextualizar un poco a quienes nos están escuchando. Bien, quiero un poquito ir más atrás y es la investigación Monstruo Verde, efectos de los monocultivos de la caña de azúcar en mujeres, además, acá hay que hacer ese énfasis en mujeres en el Valle y Norte del Cauca. Nació por la pregunta de unas mujeres con las que yo he estado trabajando desde el 2020 en la región, donde todas por lugares diferentes llegaron al planteamiento y es: la caña nos ha hecho víctimas sistemáticas de la violencia. Con esto yo empiezo a indagar y es: ¿qué es esto de la caña? ¿Qué es esto de las plantaciones, el extractivismo? Me adentro a esto, empiezo a explorar, a trabajar con comunidad y me doy cuenta de varias cosas. Uno, es un territorio que ha estado muy golpeado por la guerra en Colombia y quiero hacer énfasis en esto y es: en este momento hay una alerta roja por la Defensoría del Pueblo por la entrada de otro frente de las disidencias de la FARC, lo cual pone en riesgo, en muy alto riesgo, mucho más ahora, a las poblaciones que están haciendo gobernanza en las comunidades allí. A pesar de este escenario, que en el 2024 no era tan evidente, por lo menos cuando fui a trabajo de campo, empecé a trabajar con yo pensaba en mi imaginario, además de en cuenta lo interesante de cómo se hace una investigación y lo que la investigación te lleva a entender. En mi imaginario, en mi estado del arte que había construido, pensé que había mujeres corteras de caña. Yo dije: hay que ir detrás de esto porque esto no está apareciendo en ningún lado, lo están invisibilizando las investigaciones, no aparecen, no hay imágenes. Y cuando empiezo a hablar con ellas en territorio y con ellos, porque los primeros que me acerqué fueron los corteros que hicieron la huelga en el 2008, que ellos hicieron un cambio a partir de su resistencia, hicieron un cambio en toda la política de trabajo en los ingenios. Entonces fue un momento muy importante políticamente y que transmutó realmente la forma de empleabilidad y de entender qué eran los corteros de caña para esta población. Empiezo a hablar con ellos y me dicen: no hay mujeres. Las mujeres que están dentro de los ingenios o que trabajan para los ingenios son las tapadoras y las sembradoras, que es el proceso inicial de que la caña se reproduzca. Y empiezo a entender esto y empiezo a entender también cuando empiezo a hablar con esos hombres y les decía: la mujer es muy importante en este proceso porque sin ellas, como más adelante nos lo va a contar Lorena, que es una de las lideresas, compañeras de un cortero de caña, hija de un cortero de caña, que hoy en día está pensionado y que se sabe desde niña cómo es esta dinámica. Entonces es como empezar a entablar esa relación, el lugar de importancia de la mujer en términos del cuidado para estos corteros de caña, que son los que ocupan la última base de la producción agroindustrial de los ingenios. Entonces, cómo esas mujeres toman fuerza y son unas trabajadoras a la par. 3 de la mañana se levantan, hacen comida, estos hombres se van a estos jornales largos con sol o con lluvia. Con el clima inclemente. Exacto, y pues les pagan por producción. Claro. Entonces... un poco la justicia social es bastante complicada, ¿cierto? Claro, el tema, lo que ha generado el modelo
tanto de la plantación de caña como el modelo de empleabilidad alrededor de esto, en términos de los corteros de caña. No estoy hablando de los otros empleados y tampoco de lo que pasó después del 2008, sino que momento. Aún así, hay modelo esclavista. Aún en esta época hay modelo esclavista. La jornada desde las 3 de la mañana no debe ser fácil. Y las mujeres van acompañando y las mujeres no se pensionan y a las mujeres nunca les llega el dinero mensualmente. ¿Por qué? Porque vuelve a pasar lo que hemos hablado en muchos, o lo que se ha hablado en muchos escenarios en términos de género, y es el trabajo del cuidado de las mujeres es invisible y no pago. Y aquí pasa lo mismo. Entonces, en ese escenario precisamente se da la investigación y se presenta algo, y es que una de las comunidades iniciales que se queda a trabajar a Miranda, y por temas de guerra, incluso ni siquiera el alcalde está pudiendo gestionar, haciendo su trabajo en el mismo pueblo, por el nivel de riesgo. Y esto empezó a generar otras sinergias, y eso es lo maravilloso de hacer trabajo de campo, y es cuando se cierra una puerta o se abren otras. Y ahí empezamos a trabajar con la comunidad de San Isidro, que es una comunidad de resistencia civil, donde también tenemos invitado a Arney, que es uno de los líderes sociales de la comunidad. Esto es en el Valle, ¿cierto? Esto es todo Valle del Cauca. Y que pues hace procesos con su comunidad, en la comunidad de resistencia, sobre todo en el cuidado del agua y la biodiversidad. También para contradecir esta idea de la agroindustria, donde hay muchas tensiones. ¿Sí? Claro, muchos intereses de por medio. Claro. Claudia, en ese punto en el que, digamos, la investigación se dio durante el año, ¿qué tipo de trabajos puntuales se hizo con la comunidad? Sí, como para entender lo que tú estás mencionando y para que también ellos de alguna manera pudieran abrir, digamos, su espacio para contarlo también y para darle esa visibilidad que tal vez tú no encontraste en ese estado del arte que hiciste inicialmente. Bien, una de las apuestas que yo tengo siempre es, a pesar de que trabajo con archivo, que es mi interés, ¿sí? Inicial, que es trabajar con imágenes de archivo, yo trabajo también con la comunidad. Creo que hacer trabajo comunitario es muy importante porque es de alguna manera visibilizar sus sentires, claro, lo que están allí, el lugar desde donde se colocan, ese lugar de lo político, ese lugar de hacer resistencia, el movimiento social. Creo que es muy importante visibilizar eso y es desde las voces de ellos. Por eso para mí es muy importante hacer trabajo de campo. Y realizamos talleres de memoria, y estos talleres de memoria, a partir de la metodología de cartografía social, me permitió identificar cómo ellos sienten y transitan y caminan este territorio, es decir, cómo lo llenan de esa energía potente de lo que ellos desean en ese territorio, ¿cierto? Claro, también como su visión de alguna manera de ideal de territorio, ¿no? Claro, pero también es, digamos que a veces esa idea de idealización hace que se promueva o que se genere más fuerza en la lucha, pero también es cómo lo sienten desde el cuidado, la multidisciplinariedad, la idea de pensar que todo está conectado, que no está dividido. Creo que eso es muy importante cuando uno trabaja con comunidad, y el trabajo con estas dos comunidades lo que dejó o que reveló es precisamente esas interconexiones multiespecie. Creo que eso es muy importante entablarlo, porque Occidente nos ha enseñado a dividir lo bueno y lo feo, ¿cierto? Lo blanco y lo negro, lo agradable y lo desagradable. Y aquí es precisamente, en términos de la naturaleza, lo desorganizado y lo organizado, a tal punto que preferimos tener plantaciones de caña de azúcar, que es un verde controlado, ¿cierto? Sí. Y matar la biodiversidad porque se entiende como desorganizada. Claro. Entonces nos han enseñado la estética del orden, tanto así que existe la jardinería. ¿Y la jardinería qué es? No dejar que la naturaleza sea ella misma. Sí, sino la controlamos, la cortamos, la amputamos. Entonces para que el árbol sea más bonito. Sí, y no la dejamos que ella sea. Entonces creo que en este entendimiento de que la naturaleza debemos dejarla ser naturaleza y expresarse como ella,
es no como nosotros queremos. Nos hemos acostumbrado precisamente a que el ojo vea esta caña cuando uno va por el Valle del Cauca o cuando uno llega en avión y es verde, verde, verde de caña. No es el verde biodiverso. Sí. Y llamamos a ese verde controlado bello, porque hemos naturalizado esa naturaleza doméstica, ¿sí? Entonces, es muy importante hacer estos talleres para entender la proximidad de la caña a sus casas. O sea, cómo una de las... y a mí me encanta trabajar con dibujos. Okay. Y es un poco, ellos se sentían, por ejemplo, hablo de los corteros de caña que fueron los corteros pensionados, muy interesante, pero yo no convoqué a los corteros pensionados, yo convoqué a los corteros, pero solamente llegaron los pensionados. Ahí hay una revelación, una cosa interesante. Y llegaron con sus compañeras. Entonces para mí era muy importante ellas y que siempre estaban ellos, ahí, claro. Ellas y ellos, un poco detrás, ¿no? Pero lo que es para mí interesante es cómo a partir del dibujo ellos vieron como nunca nos habían mandado a hacer dibujos y los colores volverlos a colocar en otro lugar. Y entonces pintemos la casa y qué hay alrededor de la casa. Y cuando tú estabas trabajando, ¿qué tenías que hacer para ir al trabajo? ¿Y por dónde tenías que pasar? ¿Y cuántos ríos tenías que pasar? Entonces empezamos a hacer precisamente una cartografía de territorio que nos permitió entender que la caña invade incluso las casas de las personas. ¿Sí? Hace parte casi que del jardín. Y entonces eso ya es un problema. Entonces todo esto empieza a generar esa relación y es como vivo el territorio, lo estoy dibujando plano, lo estoy dibujando lleno del verde de la caña que ellos ven todos los días. Entonces todo esto fue bien interesante en estos talleres de memoria y creo que hay una cosa muy interesante que pasó en el taller de memoria con la comunidad de San Isidro. Y es que yo trabajo como detonante la imagen, la fotografía. A partir de las fotografías yo voy creando y empujando relatos, ¿cierto? Sí. De lo que a ellos les parece más interesante. Y dentro de esto, ellos empezaron a construir como, no, necesitamos y qué pasó en tal fecha. Y entonces la foto de lo que pasó en tal fecha. Y empezaron ellos orgánicamente a construir una línea de tiempo. Yeah. Histórica de resistencia de la comunidad. Y al ver como este taller de memoria, darse cuenta de que ellos necesitaban un artefacto visual para después contar su historia, claro. Como Ernei nos lo va a contar después. Y es eso, que hace un proyecto de investigación por las comunidades. Y creo que en este momento esa línea de tiempo que fue orgánica, que nació en el taller, que yo no me imaginaba, que no había dinero para hacerla, empieza a salir y empieza a florecer. Y hoy en día pues ellos tienen una línea de tiempo impresa en formato gigante que la pueden llevar, instalar en su casa de cultura, llevar para donde tenga que contar su narrativa y abrirlo. Y ya tienen imágenes y tienen fechas para hacer un soporte pedagógico, un soporte didáctico de la narrativa de resistencia de la comunidad de San Isidro. ¿Te parece si precisamente para contextualizar un poco más el tema, escuchamos a Ernei? Perfecto. Para nosotros es importante que se haya hecho este trabajo de reconstrucción de memoria histórica y a través de esta línea de tiempo, porque ahí vamos a poder observar y vamos a tener pues como esa oportunidad de que la gente conozca todo ese trabajo que ha venido haciendo la comunidad a través de los tiempos, que ha sido un trabajo de lucha en defensa del territorio, en mantener la armonía y en mantener especialmente la unidad, que es la que nos caracteriza, esa unión, esa voluntad para realizar cualquier clase de trabajo en pro de nuestro territorio. En segundo lugar, pues también es como visibilizar, ¿no? Todo ese esfuerzo y ese trabajo que nuestros antecesores empezaron a hacer desde que se empezó a conformar todo este territorio, porque todo no ha sido como color de rosa.
Ha sido un esfuerzo de voluntad por cada uno de quienes en un tiempo lucharon para que este territorio fuese como es el día de hoy, a través de su trabajo empírico, su trabajo endógeno. Esto también es importante porque las nuevas generaciones conozcan de todo el trabajo, de toda esta lucha que se ha venido desarrollando a través del tiempo, de que hubieron unas personas, de que se esforzaron para que nuestro territorio se preserve, no solo en lo comunitario, sino también en lo ambiental, porque este es un territorio que se caracteriza por conservar hoy en día sus fuentes de agua, que es lo primordial. Entonces todo esto es importante de que haya quedado plasmado en este documento, porque ahí cada día podemos observar y recordar que nuestra comunidad ha venido haciendo y seguirá haciendo trabajos en pro de la defensa de nuestro territorio y siempre manteniendo esa unidad. Porque pues nosotros somos ese presente y ese futuro de quienes ya partieron para seguir manteniendo esa fuerza y seguir a través de nuestro trabajo, seguir recordando de que esta comunidad siempre ha sido una comunidad luchadora, defensora de nuestros derechos. Entonces esos son como aspectos importantes de que este documento se haya realizado y que se haya plasmado para que quede ahí de presente, de que cada persona, cada vez que observe ese documento, recuerde que tiene un compromiso con esta comunidad. Ahí es bien importante resaltar algo que Ernei acaba de decir, y es la futurización de la vida a través de una línea de tiempo. Sí. Es maravilloso todo lo que esto va arrojando, ¿no? Y es futurizar la vida, y es una gran preocupación que tiene la comunidad, no por hablar de el agua que me tomo hoy, el agua que necesito hoy, sino el agua de acá 50 años. Están pensando en las futuras generaciones. Precisamente lo que tú hablabas ahorita, que de pronto ellos no veían la dimensión tal vez de lo que estaban por detonar de alguna manera a través del taller y de lo que se hizo, y seguramente esto también lo van a dialogar o a empezarlo a pasar a sus generaciones, a sus hijos, sus nietos, bueno, no sé, y seguramente eso también va a repercutir en la toma de decisiones que tengan en diferentes ámbitos, ¿no? Se puede meter uno a hablar de los gobernantes, de las empresas, porque obviamente ellos ya van a tener otro pensamiento, más allá de que lo tenían como ahí guardadito, como que fue algo que se les despertó, ¿no? Pienso que es lo que se puede escuchar en lo que dice Ernei en su diálogo. Sí, hay algo ahí, y es que ellos vienen con una lucha desde hace mucho tiempo. Yo lo que estoy apenas sirviendo es un grano de arena para ayudarles a recopilar eso en esa materialidad que salió orgánicamente de un taller de memoria, pero que esto tiene unas aperturas mucho más grandes, ¿sí? Y desde la teoría, pues ahí es cuando uno habla de la futurización, ¿no? Sí. Claudia, vimos también que durante este proceso que fueron 12 meses, pero que también de alguna manera se abrieron a temáticas, en esos espacios que pudiste tener con la comunidad en el territorio, ¿cómo los viste a ellos inicialmente para acceder de alguna manera a darte, no sé, para que ellos pudieran acceder, para que tú pudieras acceder a ellos, o ustedes pudieran acceder a ellos, y que también fueran como soltándose? ¿Fueron muy resistentes? Más bien se fueron dando. ¿Cómo fue esa experiencia? Yo creo que cuando uno lo habló como investigadora social, y es que cuando uno hace trabajo, y también como comunicadora, ¿no? Cuando uno hace trabajo en comunidad, uno debe tener ciertas cosas muy claras. Uno, que uno no va a enseñarles, uno va a aprender. Claro. ¿Sí? Uno va a aprender. Dos, que uno no va a hablar, uno va a escuchar. Es decir, invoca el silencio. Y tercero, yo creo que son los elementos
con los cuales tú entras diciendo, estoy con ustedes, estoy en la misma lucha de ustedes y yo soy un pequeño eslaboncito para que esto se visibilice de manera más amplia desde el lugar donde yo trabajo, que es la investigación-creación. Las resistencias que hay en territorio no es por narrar lo que ellos hacen. Creo que la resistencia está, o la incomodidad, digámoslo mejor, es qué es lo que hace el investigador, la investigadora en relación con lo que ellos tienen que dar, ¿sí? Y cómo retorna ese conocimiento a ellos. Entonces ese es un compromiso que yo siempre he tenido, y es trabajo con las comunidades, pero siempre les retorno algo, siempre les devuelvo algo material, algo que les sirva a ellos dentro para su proyecto. Él hablaba de un documento, ¿a qué se refería? La línea de tiempo. Ah, ya. Ajá, la línea de tiempo que salió y que es el material impreso que ellos van a empezar a usar para su trabajo pedagógico. Ahí también tú lo nombrabas al inicio, y es como ese trabajo, llamándolo de alguna manera, que hace la mujer o la compañera de las personas, o en este caso de los hombres, en ese trabajo arduo, digamos. Y resaltabas cómo ellas pues son invisibles, pero a la vez son protagonistas de todo el proceso. Creo que también tenemos la posibilidad, o tuvimos la posibilidad de dialogar con alguien, una de las participantes, pero en general, ¿cuál fue como ese entendimiento que tú pudiste tener frente a ese papel que ellas juegan? Si realmente inciden las decisiones que tal vez toman ellos, o por el tema cultural histórico ya todo está de alguna manera escrito y no cambia, digamos. Al tratarse de esto de ser una investigación académica, digamos que hay unos rigurosidades conceptuales a las que yo debo llegar, ¿no? Y en términos de las compañeras de los corteros de caña, hay una idea de dominación muy fuerte, muy marcada en términos de machismo, ¿sí? ¿Quién habla? ¿Quién pide permiso? ¿Cómo habla? ¿Quién cocina? Y cómo se distribuyen en el mismo taller de memoria, cómo se distribuyen los poderes. Ya. ¿Sí? Eso es una cosa. Pero yo quería el encuentro así. Sí, quería evidenciar ciertas cosas. Que se diera los siguientes encuentros en otra investigación serán de otra manera, pero sí quería entablar como ese diálogo de comunicación gestual entre parejas, ¿sí? Y esto se empieza a evidenciar, ¿sí? En las relaciones. Y en los dibujos también hay otra capa de información, ¿no? Yo creo que allí, claro, Lorena, que más adelante nos lo va también a conversar, ese es el lugar de la mujer, y ella colocó una cosa muy bella, y no es atrás, sino es al lado, es horizontal en relación con la pareja. Y eso me parece muy bello, porque eso deja ver también una incidencia de un reconocer y de un trabajo político que Lorena ha tenido en la comunidad, ¿sí? Claro. Puede ser que no se autodenomine feminista, pero las cosas que la envuelven, que hace, cómo produce en su casa, se educa, cómo discursa y maneja el lenguaje, hay un lugar político de enunciación muy marcado en ella. Entonces creo que ahí hay una cosa que sí hay que decir, y es la dependencia. Culturalmente, estas comunidades, primero, la efervescencia del machismo. Dos, la idea de la dependencia. Tercero, también es una cultura, no de todos, eso es muy importante decirlo, no de todos. Como sus trabajos son tan extenuantes y son jornadas tan duras, algunos de ellos utilizan como lugar de desaforo el alcohol. ¿El alcohol? El alcohol, ¿sí? Entonces terminan siendo alcohólicos o embargando la familia también de sintomatologías de personas con problemas. Con esas condiciones. Entonces, y se genera violencia. ¿Ve? Claro. No de todos, eso es muy importante decirlo, no es cortero igual a, no, para nada.
porque hay dependiendo cómo se haya dado su proceso. Su contexto también, donde esté, el lugar de su pareja, su familia, los padres, etcétera, etcétera. Entonces creo que obedece mucho a eso. Ahora bien, hay una cosa aquí y es que sin lugar a dudas la unidad de la que nos hablaba Ernei se nota mucho en los campesinos o en esta comunidad campesina organizada, ¿sí? Yeah. La comunidad de San Isidro. Y él hablaba de la unidad, ¿no? Y por el otro lado, se nota mucho la desunión de los corteros de caña. Yeah. ¿Sí? Y mi lectura es que ellos se unieron en un momento en que se dieron cuenta que sus derechos habían sido violados históricamente. En el 2005 se organizan para hacer un primer brote de huelga que es minimizada por los medios de comunicación, pero que fue muy importante para ellos empezar a hacer trabajo político, y que trabajo político que da un brote mucho más grande en el 2008. Que ¿sí? fue cuando ya hubo la huelga grande. Ajá, digamos. exacto, como la huelga que permitió abrir y entablar unas negociaciones ya frente a los derechos, en relación con los ingenios y azocaña, claro. Y etcétera. Entonces, allí sí no está esa unidad, Entonces, los pensionados corteros de caña que asistieron al taller de memoria hablan todavía del instante de la huelga. Lo tienen en su memoria vigente. Que es muy importante, sí, pero no siguieron en la lucha. Se pensionaron y se les olvidó que hay otros y otras detrás no tenía la visión futurista que... Exacto, y no tenían la visión de la unión, de la articulación, de la lucha. Entonces creo que ese es uno de los hallazgos, me estoy adelantando un poco, pero ese es uno de los hallazgos precisamente de esta relación entre las comunidades. Entonces, los corteros pensionados aún mantienen la romantización y muy extrañamente un agradecimiento por las empresas que los esclavizaron durante décadas. Seguramente sí, de ahí se pensionaron o se han pensionado algunos. Exacto. ¿Te parece entonces ahora, para contextualizar un poco precisamente esta labor de la mujer, escuchemos a Lorena? A ver qué nos comenta ella. Perfecto. ¿Por qué es relevante reconstruir la memoria de las mujeres que han participado en los procesos de huelga de los corteros de caña? Muy relevante e importante reconstruir esa memoria de las compañeras, por decirlo así, de los hombres corteros de caña manual desde la huelga de Río Paila. No sé antes, porque pues antes no conozco los procesos, y antes de esa u otros procesos no lo sé. Pero la mujer es un símbolo de resistencia en esas luchas. Por todo, para que los hombres resistieran, para que los hombres aguantaran, proporcionándoles quizás alimentos, sirviéndoles, acompañándolos muchas veces en esos lugares. La memoria de las mujeres, tanto como la del cortero manual de caña de azúcar, debe ser reconstruida, porque ambos dos tienen un papel significativo e importante en esas huelgas. Yo viví la del 2008, mi padre trabajó para una ingenia, y el aporte que como mujer, como hija de un cortero y hoy en día esposa de un cortero, sabemos que nosotras representamos mucho. O sea, el trabajo de la mujer, el apoyo de la mujer en esos procesos fue determinante para que ellos resistieran y para que se pudiera dar o se pudiera lograr lo que se logró. Así que la mujer junto con el hombre, de esa memoria debe ser reconstruida. Bien, hay algo que colocaba Lorena, y es precisamente
la idea de cuidado, la idea de la invisibilidad. Creo que estas mujeres no han sido narradas, no han sido mostradas frente a lo que hacen. Y al contrario, incluso se coloca por debajo la tarea de ellas frente a la posibilidad de gestionar una mayor dinámica dentro de la agroindustria cañera. Entonces creo que lo que esto deja ver es que hay que reconstruir esas memorias, seguir en el trabajo. Sí, ella ahí precisamente lo resaltó mucho. No solamente el trabajo desde el 2008 que se hizo y ese acompañamiento que hizo la mujer al hombre, sino que también se ha mantenido de alguna manera y se está también buscando, o ella por lo menos lo ve así, lo que por lo menos me dio a entender también, que se está buscando que siga como en ese proceso, digamos, de reconstrucción constante. O sea, que no se quede ahí, como lo que decías ahorita, por ejemplo, de los hombres ya pensionados, que simplemente dejaron de luchar, sino que obviamente su pensamiento es más también de una lucha constante, ¿no? Y de que también eso se pase a las generaciones. Exacto. Claudia, creo que aquí podemos hablar mucho tiempo de todas las experiencias seguramente que lograste encontrar, porque fueron 12 meses de trabajo y la mayoría en campo, creería. Pero cuéntanos, ya nos has dado luces de algunos hallazgos que se han dado o que se dieron más bien durante la investigación, pero nómbranos o cuéntanos algunos que para ti hayan sido como los más relevantes, los más importantes, los más, que tú lo consideres, para que las personas que nos están escuchando pues también puedan entender que esa investigación no solamente es algo que se quede en un documento o lo que sea, sino que obviamente tuvo un efecto bastante importante, no solo en la comunidad, sino también en la memoria que el país de pronto no tiene frente a estos procesos. Bien, yo arrancaría respondiendo esto con el tema de la memoria y con el tema del archivo dentro de la memoria. Y es una de las primeras cosas que hicimos en la investigación fue recopilar un archivo de fotografías, realmente hacer un archivo a partir de los acervos de la Biblioteca Luis Ángel Arango y de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Majas del Valle del Cauca, en términos fotográficos, y recopilamos imágenes, por ejemplo, de Otto Moll y de Alberto Lenis, dos fotógrafos de la década de los 50, 60, algunas imágenes del 40, muy importantes para saber cómo es que se estaba representando esta idea del desarrollo y el progreso en el país en la época, sí. en aquella época. Imágenes que van a salir a la luz en un cortometraje llamado Malverde y en un libro que se llama Rebrotar Imágenes, conversaciones multiespecie con la caña de azúcar, que también pronto saldrá. Y es la primera vez que estas imágenes son analizadas, porque son acervos que apenas se están digitalizando. Claro. Entonces es la primera cosa, encontrar ese vacío de trabajo con archivo. Dos, al ser un cortometraje que va a trabajar estas imágenes y un libro y dos videoinstalaciones, entonces estamos hablando de varios productos de obra creación que van durante todo este 2025 a generar conversaciones en relación con los impactos socioambientales que ha provocado históricamente las plantaciones de caña de azúcar en el Valle Norte del Cauca, que realmente es sobre toda la cuenca del río Cauca, donde están las plantaciones como tal. Importante esto es en términos de, no es esa plantación, no es la pregunta de lo que yo estoy queriendo que se abra, las preguntas y las conversaciones que estoy queriendo que se abran, es alrededor sobre esos efectos socioambientales que ha producido el modelo de las plantaciones en este país y en otros países. Es decir, la excusa es esta. Ya, claro. Pero realmente la pregunta es mucho más grande. ¿Qué países producen caña de azúcar? Brasil es el mayor productor mundial. India. La India, sí. ¿Sí? Entonces, esto nos empieza a dar lugar y eso es una conversación que está pasando
¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y lo que ha provocado esto es la extinción de especie de fauna, animales que ya no existen porque la caña, al ser la misma, por muchos y muchos y muchos kilómetros, y talaron árboles y talaron Para especies expandirse, nativas, claro. los animales se fueron. Ujú. Adicional a ello, también las plantas que estaban, pues ya no existen, ya se fueron también, ¿sí? Todo esto mutó. El suelo hizo y la forma de la agroindustria. Cuando hablo de esto es agrotóxicos. Claro. Muchos tipos de agrotóxicos, ¿cierto? El uso de que tú siempre estés cultivando lo mismo durante 100 años genera una salinización del suelo, para lo cual el suelo después ya no sirve para nada. Ahora bien, ¿qué se inventaron? Venderle el suelo que ya no sirve para nada a las constructoras. Claro, ese te iba a decir. Claro, seguramente se vuelve ya, pasa de ser un árbol a una casa. Exacto. Y están haciendo, por ejemplo, la zona de Cali se está abriendo, construyendo urbanizaciones nuevas Alrededor de... porque ya no se puede sembrar nada es nada. Entonces, están generando otro tipo precisamente de modelo de vida en estos lugares. Entonces, el suelo se muta, la fauna muta, la flora muta, la caña necesita mucha agua, entonces los brazos de los ríos, quebradas y humedales se están secando. Esa es la gran preocupación de San Isidro, y es: los ingenios nos están robando el agua que viene en las montañas, pero también una gran preocupación. Los ingenios están abriendo pozos, según lo que he leído, las investigaciones que he leído, hasta 500 metros de profundidad, consumiendo las aguas subterráneas. Entonces es muy grave. Lo que eso nos está colocando es precisamente que son aguas que están pensadas para ser consumidas en 100 años y los ingenios las están cogiendo. Claro. Yo ahí te iba a preguntar si en esos diálogos, en esos talleres y demás, ellos saben que trabajan en esto que le hace daño de alguna manera, por lo que hemos hablado y por lo que seguramente no es algo que tú hayas descubierto, obviamente, pero que sí dio una evidencia testimonial y puntual. ¿Ellos qué opinan de eso? O sea, si ellos dicen, bueno, yo soy cañero toda la vida, mi familia también, entonces, ¿yo qué hago? ¿Hablaron algo de eso o qué pronto pudiste...? Sí, hay una gran dicotomía y la dicotomía se produce también en otras agroindustrias, pero aquí la agroindustria dice: yo doy empleo, y claro, da más del 60% de empleo de la zona. Claro. Si ellas se van, ¿qué pasaría? El nivel de desempleo y el nivel de pobreza y el nivel de desigualdad social aumentaría, pero total, en grandes proporciones. Claro. Entonces, yo trabajo en un ingenio, me da para comer. Cuando tú estás en un estatus más alto dentro del ingenio, hoy en día te ayudan a pagar la universidad, el colegio. Hay colegios que son de los ingenios, que trabajan a través de fundaciones para reducir impuestos. Entonces, todo esto empieza a decir: no trabajo allí porque esclavizan a la gente, no trabajo allí porque el azúcar es un veneno, no, pues trabajo allí. Sí, es lo que me da. Entonces, hay una idea de esa dicotomía entre produzco para llevar a mi casa, pero sé también lo que está pasando aquí. Entonces, mejor como que olvido y coloco bajo la mesa lo que está pasando aquí. Sigo el día a día. Entonces creo que hay una idea precisamente de dopamina, podríamos decir, frente a trabajo sin ocultando esto, ¿cierto? Entonces, como que esa idea precisamente de el beneficio para mi familia, el beneficio para una comunidad, el beneficio para Colombia, porque es el productor el que produce más dinero en la zona, precisamente los ingenios, y todo lo que se da alrededor de la caña de azúcar. Claro, sí, claro. Entonces creo que hay una dicotomía en relación con eso y que es muy evidente, por lo menos en la comunidad de corteros, ¿sí? Claro que es. Esa lucha o esa dicotomía no se ve en la comunidad de los campesinos y las campesinas, y es por una razón muy práctica: no trabajan en los ingenios.
Sí, claro, están en y otro... producen su propia comida. No dependen de ellos de alguna manera. No hay una dependencia. No solamente en el trabajo, sino lo que tú nombrabas, los Exacto. otros espacios que les brindan. Exacto. Claudia, bueno, entonces 12 meses de investigación, bastantes testimonios, bastantes resultados de alguna manera. Precisamente dentro de esos resultados, tú nos hablabas ahorita de un libro, de un documental, bueno, además del tema de la cartografía social que hiciste con las comunidades. Cuéntanos un poquito de esos resultados que se pueden de alguna manera materializar en algo que la comunidad puede ver en algún momento. Y la sociedad, claramente. Ajá. Yo siempre hago investigación-creación, entonces siempre hago artefactos para que sean diseminados en la sociedad en multiformatos. Por ejemplo, uno de ellos es un cortometraje, Malverde. Malverde es un cortometraje que es una conversación entre la realizadora y la caña. Y al final lo que yo entendí con esta conversación con la caña, que ella no es un monstruo verde como es llamado por los grupos activistas, ella es una planta tan viva como las otras plantas. Lo que pasa es que la ha hecho monstruo es la agroindustria, el modelo de la agroindustria, claro. El modelo de plantación que se colocó en nuestro país desde la década de los 40. Entonces yo genero esa conversación en Malverde y atravieso las fotografías de archivo. ¿Qué es lo que pasa allí? Y es que al ser un cortometraje, está abriendo una pregunta sobre el modelo de las plantaciones de caña. Claro, ¿cierto? Ya es un tema de cuestionar. Exacto. ¿Cierto? Ajá. La idea es que este cortometraje pues empiece a mostrar académicamente que sirva para abrir, digamos, un detonante, detonante para abrir la conversación en relación con el modelo agroindustrial y el modelo de plantación en nuestro país y en otros países, porque las plantaciones existen, nos lo incorporaron como modelo de producción desde la década de los 30. Entonces, bueno, hay un gran problema y abre esa discusión. Entonces, Malverde es eso, Malverde apunta hacia eso. Lo otro son 2 videoinstalaciones. Estas 2 videoinstalaciones trabajan con material visual. Uno es un video performance y material fotográfico. Entonces tienen 2 elementos donde las personas que vayan a ver tanto la suerte, que es una de las videoinstalaciones, y lo que ya no está, es la otra videoinstalación, que vayan a mirar estas fotografías, pero que vayan también a entender que esto es un problema histórico, que esto no es ahora, que es claro. El tema de las plantaciones, el tema de este modelo agroindustrial, el tema el tema climático en el que estamos, la gran crisis planetaria del medio ambiente, obedece también a ese modelo. Sí, y ahí. Por eso uno de las videoinstalaciones se llama Lo que ya no está. Y lo que ya no está rinde homenaje a todas las especies a la especie de fauna que ya no está y que ya no va a regresar al Valle del Cauca. Que ya se quedó en la historia. Exacto. Una historia perdida además. Entonces son estas 2 videoinstalaciones y está el libro Rebrotar Imágenes, que es precisamente apuesta, es uno de los resultados de investigación de nuevo conocimiento, pero está apostando por mostrar esas imágenes de archivo junto a las imágenes también de la comunidad. Ya. ¿Sí? Como ese contraste. Claro, exactamente. Y pues por supuesto es una apuesta teórica también que se hace. Creo que el libro es como la materialidad que recoge toda la interpretación, todos los elementos que hicieron posible la investigación. ¿Para cuándo lo podríamos leer? La idea es sacarlo en abril. Vamos a ver si alcanzamos. Sí. Bueno, estaremos ahí pendientes de ver esa memoria fotográfica. Claro que sí. Claudia, creo que ha sido un espacio, así como lo hablamos hace más o menos un año, que hablamos inicialmente del proceso de todo esto, y creo que tú le decías al principio que lo que pensabas de alguna manera pues tuvo muchísimos cambios en lo que tú habías apostado en el arte, en el diseño de alguna manera, en la investigación. Y obviamente esos cambios que ahora ves y que conociste pues seguramente van a permitir que tanto esas generaciones que no estamos allá en los ingenios, pero que todos los días consumimos algo que sea relacionado con el azúcar,
pues le vamos a dar mucha más importancia, ¿no? Más aún de lo que ya conocemos. Y seguramente con las herramientas que estás construyendo, como el cortometraje, el libro y demás, pues va a tener mucha más fuerza para la sociedad y pues para la comunidad. Nosotros desde Uniminuto igual estamos siempre pensando también en esa transformación social, ¿sí? Precisamente como en ese impacto, digamos, que tenemos a través de nuestros actos en la sociedad, y seguramente que el libro y que todos esta investigación, que fue muy importante, pues va a generar también ese impacto, pues seguramente aquí también en la universidad, y no solamente en la universidad sino en la obra. Te agradecemos por haber venido acá, por estar acá, por haber logrado todo este proceso, y pues esperamos que en la Feria del Libro podamos ver el libro y podamos también ver el cortometraje, ¿no? Porque seguramente se va a complementar todo esto que hemos visto y escuchado. Claro. Marcar solamente una cosa como importante, y es que toda investigación abre otras investigaciones. Entonces aquí se resolvió algo, pero se abrieron otras tantas preguntas para seguir trabajando sobre este tema, que yo creo que es parte de la responsabilidad que tenemos las comunicadoras sociales y que trabajamos en campo con investigación social, y es ser un grano de arena para que estos temas de la lucha social se amplíen, porque estamos en una crisis planetaria medioambiental, y estando acá en la ciudad es disminuida la importancia. Entonces creo que los artefactos que se han diseñado a lo largo de la investigación son precisamente para eso, son para abrir esos cuestionamientos que existen en territorio, que nosotros vivimos en esa cápsula de la ciudad que no nos permite ver hacia afuera. Nos deja ver, pero no observar. Exacto. Claudia, nuevamente muchas gracias. Esperamos tenerte para hablar seguramente del libro, del cortometraje, cuando ya lo podamos ver un poco más libre de alguna manera. Y a todos los que nos vieron y nos escucharon, los esperamos en un próximo episodio de Minutos con el PESIS, el podcast del Parque Científico de Innovación Social de Uniminuto. Hasta una próxima. Encuentra más sobre el Parque Científico de Innovación Social en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, X, LinkedIn, YouTube, como Parque Científico de Innovación Social o PCIS Uniminuto, y también en nuestra página web parque.uniminuto.edu. Hasta un próximo episodio.